Bueno, es sin alguna duda el verso más conocido de toda la Biblia. A lo mejor fue el primer verso que tú te memorizaste en la iglesia dominical. Me imaginaría que es el verso más conocido en toda escuela dominical. Hay muchos, lo puedes ver en toda nuestra sociedad, aunque lo veas en un publicitario o pintado en un lugar, está por donde quiera. Incluso no solamente en las gradas, pero también en los campos. En 2019 Tim Tebow lo pintó abajo de sus ojos en un juego de campeonato. Si vas a algún tipo de restaurante, lo puedes mirar abajo de una vaso o lo puedes encontrar en alguna bolsa. Continúa siendo el verso más buscado en el sitio de la web. Martín Lutero dijo, este es el versículo, el corazón de la Biblia, el Evangelio en miniatura. Max Lucado describió el verso como un desfile de esperanza de 25 palabras. El verso del que estoy hablando es, claro, por supuesto, Juan 3:16. Juan 3:16 es la frase más famosa jamás pronunciada o escrita. Juan 3:16 es un texto que todo cristiano debería tener escrito en su corazón. Es un pasaje de la escritura que cada predicador debe tener listo en sus labios. Es una verdad que ha cautivado vidas y corazones durante 2000 años. Juan 3:16 es una joya, brilla intensamente sobre la corona de oro de las sagradas escrituras. Juan 3:16 detalla el plan de la salvación de rescate de Dios para un mundo perdido y moribundo. Es tan importante, tan profundo y sin embargo tan simple que parece que necesita un sermón sobre este versículo solamente. Y precisamente es lo que pienso hacer esta mañana. Pero mientras esperamos decir que es una maravillosa verdad, puede ser un sermón independiente. No debemos olvidar que no es un texto independiente. Está rodeado por otros versos, a que es una joya brillante sobre la corona de las escrituras. Y vamos a mirar el contexto antes de mirar el texto en sí mismo. Por favor, vayan conmigo en Juan 3. Juan capítulo 3. Juan 3:16 comienza con la palabra ¿por qué? Y es significativo porque significa que 3:16 está retomando donde 3:14 al 15 nos ha llevado. Juan 3:16 es una explicación de una verdad que acabamos de describir, es un comentario sobre lo que acaba de decir Jesús. Y creo que el contexto de este verso se encuentra al final de la discusión de Jesús con Nicodemos. Recuerda, Nicodemos, ese religioso que vino por la noche a mirar a Jesús. Él tenía algunas cosas correctas de Jesús, que él es un maestro que ha venido de Dios, que Dios está con él. Y Jesús le dijo a él que no se trata de lo que tú sabes, pero tú debes nacer de nuevo. Así que Jesús le explicó el nuevo nacimiento que viene por el Espíritu y luego le llama a que tener fe. Así que es difícil saber dónde las palabras de Jesús terminan y Juan, el autor, comienzan. Yo creo que es el verso 16 donde Juan, el autor, nuestro narrador, sus palabras comienzan. Así que Juan, allí comenzando en el verso 16, está explicando lo que Jesús está diciendo y dando su reflexión explicativa de lo que Jesús acaba de decir. Así que Juan 3:16 es una explicación teológica de la salvación. ¿Por qué no me sigues mientras leo del verso 14 al 17? Juan 3, 14 al 17. Dice esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la palabra de Dios. Podemos decir fácilmente que cuando miramos aquí en este verso que hay una causa
de nuestra salvación, hay también un costo de nuestra salvación y hay una condición para la salvación y hay consecuencias de la salvación. Esto es lo que vamos a mirar esta mañana. Vamos a desenrollar este versículo, y no es de que simplemente conozcas de la salvación, pero que puedas ser llevado a creer en el Señor Jesucristo y puedas conocer la salvación. Así que primero date cuenta en este verso la causa de la salvación. La causa de la salvación, nuestro verso dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios es la causa de todas las cosas. Antes de que hubiera cualquier cosa estaba Dios, y Él decidió de su propia bondad crear al mundo. El mundo no se creó a sí mismo. Él es el planeador y el que produjo este mundo. Él es la causa de la creación. Así también es la causa de la salvación. El hombre tenía necesidad de salvación debido a su pecado, y el hombre cayó en pecado, claro, y Dios promulgó el plan de rescate para la humanidad. Él tenía el plan de comenzar primero en su mente. Dios no simplemente está mirando cómo van a pasar las cosas, va a crear y va a mirar qué pasa. Él tenía un plan. Pero nosotros preguntamos, ¿por qué tuvo un plan? ¿Por qué no simplemente dejar al mundo que se vaya al infierno? ¿Por qué Dios no va a hacer eso? ¿Y por qué Dios no va a dejar que eso pase? Porque dice aquí que la motivación detrás de traer al Señor Jesucristo al mundo fue al amor, porque el amor porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es la motivación invisible detrás de las acciones, es la naturaleza misma de Dios. Primera de Juan nos dice: Dios es amor. El Salmo 145:9 dice también: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todos sus obras. ¿Cómo definiríamos este amor? Wayne Grudem definió el amor de Dios diciendo: el amor de Dios significa que Dios se da eternamente a los demás. Ese es el amor de Dios. Dios se da de sí mismo a los demás. El amor es dar por el amor de otros, o el beneficio de otros, dándose de sí mismo para el beneficio o el bueno de otros. Me gusta esa definición porque la vemos aquí, pero también nos muestra que el amor de Dios por la humanidad no está basada en una obsesión o afección, es basada en Él mismo. Él es amor y Él tiene misericordia de sus criaturas. Dice: Dios amó al mundo. Dios amó el mundo. Cuando dice el mundo, no es simplemente una referencia al universo creado, a la orden. Aunque Dios ama todas estas cosas y Él ha creado, no se refiere al creado orden, sino al orden moral. Cuando dice que Dios ama el mundo, Él está hablando de humanos en su estado de pecado natural. El mundo es la humanidad caída, contaminada por el pecado. El mundo es esa masa de enemigos que se oponen a Dios, los enemigos de Dios, que continuamente son ofensivos para su santidad. El Salmo 7 dice que Dios está lleno de indignación todos los días contra los malvados, y sin embargo las Escrituras también nos dicen que Dios ama o amó al mundo. El teólogo D.A. Carson dijo que el amor de Dios debe ser admirado no solamente porque se extiende a todo el mundo, sino una cosa tan mala, sino a tanta gente como a gente tan malvada. Esta gente malvada somos tú y yo, que somos incapaces de amar a Dios. Aparte de su amor por nosotros, el amor de Dios al mundo no es una respuesta a su afección por Él. El amor por ellos está iniciado por Él mismo, de Él mismo. Primera de Juan 4:9-10 dice: en esto manifestó el amor de Dios a nosotros, en que Dios había mandado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios amó al mundo, eso quiere decir el mundo malvado, pero también cuando miramos la idea de mundo, esto significa todos los humanos sin distinción.
los judíos hubieran pensado, nos habla a nosotros exclusivamente, pero esto no se trata de un solo grupo, esto es judíos y gentiles, griegos y bárbaros. Este es el amor de Dios en el hombre rebelde. El hombre mismo no se puede salvar, no hay ninguna obra que pueden hacer, obras perfectas para pagar por su pecado, así que la salvación de Dios o su plan vino, como dice Pablo en Tito, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por el hombre. Dios ama al mundo. El mundo está bajo su juicio, así que Dios ha dado la manera de que pueda escapar su propio juicio. Teólogo B.B. Warfield dijo que la maravilla que el texto trae bajo nosotros es esa maravilla de todas las demás en este mundo de nosotros, la maravilla de Dios por los pecadores, porque es que Dios nos ama a nosotros, a los pecadores, porque Él lo hace. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y miramos aquí en este texto que Juan nos explica que Dios tomó la iniciativa en amarnos. Él es la causa. Y entonces Él demuestra el amor más grande de todos, no un amor que está en los que son amables, sino un amor que es de Dios, de Él mismo, porque determinó hacerlo así. Quiere decir que Él determinó dar su bondad a otros. Así que primero vemos la causa de nuestra salvación y el segundo es el costo de la salvación. El costo de la salvación. El texto dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se ve en el dar. No es simplemente una declaración y debes de creer eso, que es verdad, pero dice, de tal manera amó Dios que Él dio. El amor no busca tomar, sino dar. El amor auténtico busca el beneficio de otro, no el beneficio tuyo mismo. Y esto cuesta, el amor genuino cuesta y es caro y no es menos por el amor de Dios. Miramos esto aquí en este texto, que Él amó de tal manera que dio. Esto explica el cómo. Explica el cómo. Y a menudo se piensa que cuando vemos de tal manera amó, que debemos enfatizar la palabra de tal manera. A lo mejor has escuchado, quiere decir de intensidad. De tal manera amó, que está tan obsesionado con el mundo que dio su único hijo, que Dios tiene una profundidad y grandeza en este afecto abrumador por el hombre pecador. Claro, Él ama, pero creo que aquí las palabras de tal manera se traducen mejor de esta manera o de esta forma. En lugar de describir el amor intenso del mundo pecaminoso, describe la demostración del amor de Dios. La versión JBS nos ayuda a entender esto mejor cuando dice, porque así amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, porque así amó Dios al mundo de esta manera. Déjame te demuestro, Él lo dio, aunque le costó dar a su Hijo. En vez de mirar la intensidad del amor de Dios, debemos de mirar la demostración del amor de Dios. Y esta idea de la demostración de Dios corrobora con otra escritura. Piensa de Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. No intensidad de amor, pero expresión de amor. Dios, su amor y su bondad en darle a otros. También, primera de Juan 4, 9 y 10, dice, en esto se manifiesta el amor de Dios en nosotros o entre nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó enviando a su Hijo, siendo la propiciación por nuestros pecados. Así que en bien de enfatizar la palabra de tal manera, tenemos que pensar que esta es una demostración. Hace un par de cosas. Entendemos que el amor de Dios es concreto, no es abstracto. La concreta expresión del amor de Dios es en el dar a su Hijo. Dios amó al mundo en esta manera, que Él dio su Hijo, pero también otra
manera de entender esto es el enfoque ya no está en ti. El enfoque está en Dios. Cuando hablamos de la inmensidad o la intensidad, fácilmente podemos enfocarnos en nosotros y a lo mejor escuchaste predicador decir Dios nos amó tanto que podría no estar sin nosotros. O querido amigo, yo nunca quería pensar que a Dios le faltaba algo, porque antes de que Él creara algo, Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo completo, y luego Él decidió crear. Así que Dios no está dependiente en su creación para dar de sí mismo a algo que Él le hace falta. No, queridos amigos, el enfoque no es en nosotros, el enfoque todo está en Él. Dios amó al mundo de esta manera que Él dio de sí mismo, Él dio a su Hijo para nosotros. No depende de nosotros en ninguna manera. Él es completamente suficiente y Él nos invita para conocerlo y mirarlo y disfrutarlo. El amor de Dios fue costoso y miramos esto en quien Él dio. Dice que Él dio a su Hijo unigénito. Para decir Hijo unigénito es decir, el Hijo único. Esto está expresando la grandeza de este regalo. El Padre dio lo mejor que tenía. El Padre dio a su Hijo unigénito y este solo Hijo no es alguien que podría ser reemplazado, duplicado. Este Hijo, Jesús, comparte la naturaleza de Dios. Él es coeternal, coigual, cosustancial, quiere decir de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu. Este es el Hijo unigénito, no hay otro. Él es el que estaba con Dios desde el principio. Juan 1:1 dice, este es el que Mateo 13 dice, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Unigénito es único, en una clase separada, aparte. Si tú tienes una arte preciosa, única, que tú valoras, a lo mejor si alguien te dice la tienes que dar, pero a lo mejor lo harías. Cuando se trata de Jesucristo, Él es único persona del Padre y el Padre dio a su Hijo. Por eso es que dice en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. La salvación es costosa por de quién se trata, es costosa por la obra que se tiene que hacer. Tuve un estudiante hace unos par de años que me preguntó, ¿cómo puede ser que que el Padre da a su Hijo, sea una expresión tan difícil, que si Él sabía que Él iba a obtener a su Hijo de regreso? Si tú das esa obra de arte a alguien, podríamos decir, está bien, pero luego te la regresaron. A lo mejor no es tan grandiosa. Así que el estudiante estaba tratando de pensar cómo puede ser tan grandiosa si Dios dio a su Hijo sabiendo que lo iba a tener de regreso. Bueno, piensa sobre esto. ¿Qué pasaría antes de que eso pasara? ¿Qué es lo que el Padre haría al San antes de que Él lo obtuviera de regreso? Él iría a la cruz. ¿Y qué pasaría en la cruz? Habría una separación entre el Padre y el Hijo. También habría la justicia de la ira de Dios en su Hijo. Así que no deberíamos de pensar Él dio a su Hijo, pero está bien porque sabía que lo iba a regresar, así que no estaba tan difícil de hacerlo. No, esto fue costoso porque Dios dio a su Hijo al mundo, quien lo odiaba. Así que Dios el Padre juzgaría a su propio Hijo, la ira de Dios, y caería sobre el Hijo eterno de Dios, quien moriría y luego resucitaría de la muerte. Esto es costoso. Por eso es que Pablo dice, Romanos 8:32, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y él fue dado a la ira del Padre. Cuando se trata de nuestra salvación, es Dios quien da. Tendemos a pensar que nosotros somos los que tenemos que dar. Cada otra religión necesito hacer esto o dar, pero el evangelio es Dios hace y Dios da. Es
y lo que Él dio le costó. Algunos dicen que la palabra gracia se puede convertir en un acrónimo que significa las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Esto es costoso, es verdadero. La gracia de Dios ha venido a nosotros en un costo muy alto. Derek Thomas dijo, el evangelio no es Dios nos ama, sino Dios nos ama a costa de su Hijo. Dios es la causa de la salvación y el costo de la salvación es el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, pero date cuenta la condición para la salvación. La condición para la salvación. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, esa es la condición para la salvación. La humanidad sola está presentada con el don de la salvación. No ninguna otra criatura que Dios hizo se le presenta el don de la salvación. Solamente el hombre que es creado a la imagen de Dios, solamente el hombre quien el Padre envió a su Hijo para redimir. Así que el hombre entiende esto. No puede ser salvo solo por ser humano. El hombre no va a ser salvo solamente porque Dios envió a su Hijo. Tú, el hombre, solamente puede ser salvo por la fe. Solamente puede ser salvo por la fe. La incredulidad es el punto de partida para todos en esta vida. Tú puedes sentir o has crecido en la iglesia como si tú siempre has creído, pero la realidad es que no es así. Juan no nos dice a los que siguen creyendo son salvos, sino más bien a los que creen como un comienzo, como una partida donde pones tu fe en Cristo Jesús. Así como nadie nace de nuevo, nadie nace creyendo. Nacimos en pecado, rechazando a Dios. Necesitamos nacer de nuevo y creer en Jesús. Eso es un acto de la voluntad. Juan dice, cualquiera que cree, y no es solamente fe en la fe en sí misma, sino dice el que cree en Él. Es muy importante aquí en quien cree en Él. La fe es la que estás llamado a tener y es fe en Cristo. Fe en Cristo. ¿Y qué hay de Jesucristo? No es simplemente que Él es un predicador judío crucificado, que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que Él es el único camino a Dios, la verdad de Dios, y Él es la vida de Dios, que Él es el sustituto de tu pecado que vino al mundo no a servir, pero no a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Solamente Él es el que no conoció pecado, sino que fue hecho pecado por nosotros para que lleguemos a ser la justicia de Dios en Él. Debemos de creer que Jesús es la persona que venció la muerte y sacó luz y la vida desde la eternidad. Como celebramos la semana pasada, resucitado de entre los muertos. Él es el que vive, que estaba muerto y ahora vive para siempre, que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Jesús es el gran objeto de nuestra fe. Pedro predicó, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. No es el nombre de Buda que tú eres salvo. No es el nombre de Mohammed que te salva. No es tu propio nombre el que te salva. Cuando tú confías en Jesucristo, tú estás diciendo, yo no puedo hacerlo. Debo de tener a alguien más. Y Jesucristo es el que es. Él pagó el pecado por mi pecado. Él pagó por mi pecado y Dios lo resucitó, probando que Él aceptó el sacrificio del Hijo. Y si confío en Él, yo obtengo lo que Él ganó para que en la cruz Él toma lo que yo hice en intercambio por mí. Tú, querido amigo, eres llamado a creer en Cristo. Eres llamado a poner tu confianza toda en el Señor Jesucristo. La provisión de la salvación se ofrece al que crea. Eso quiere decir que la provisión de la salvación
va mundialmente, de toda tribu y lengua y nación, todo grupo étnico, todo grupo que cree quien sea. Juan Calvino ha dicho que él usó el término universal para invitar a todos indiscriminadamente para participar de la vida y para cortar toda excusa de los incrédulos, y él invita a todos los hombres sin excepción a la fe de Cristo, que no es otra cosa que una entrada en la vida. Juan 3:16 nos dice que la salvación está disponible. Hay un costo, es el costo de su Hijo. Hay una condición donde tú debes de ser salvo, es por fe. La salvación está disponible para el peor pecador, para cada pecador, porque el texto dice, el que crea. El plan de la salvación es un mensaje de rescate y es un mensaje marcado que está como urgente, pero finalmente miramos las consecuencias de la salvación. La consecuencia de la salvación. Verso 16 otra vez dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único para todo aquel que crea en Él, no perezca, pero tenga vida eterna. La consecuencia de la salvación es decir, ¿qué es lo que trae la salvación? Podemos decir que hay dos consecuencias, pero son opuestas y están conectadas. La primera es que no perezcas y el segundo es tener vida eterna. Debemos tener cuidado que cuando enfatizamos el amor de Dios, no tomarlo como con cualquier otro tipo de juicio. No podemos decir, bueno, Dios es amor, de tal manera Él simplemente va a cubrir a todos y todos van al cielo. Ese no es el caso. El texto dice a nosotros, cualquiera que cree en Él, el que cree en Él no perecerá. Perecerá. ¿Qué significa perecer? Perecer significa más de que la muerte. Perecer significa ser destruido. Y podemos ver en este versículo, es lo opuesto de vida eterna. Así que en vez de ver vida eterna, perecer es para siempre y quiere decir muerte eterna. Para morir es permanentemente estar separado de la bendición de Dios. Para perecer es experimentar el futuro y estar separado de la vida, del reino del Mesías. Para perecer es estar exiliado eternamente en una isla aislada. Y si tú estabas en una isla en medio del mar, ahí tendrías una brisa fresca, pero en el infierno no habrá tal brisa, solamente habrá el juicio caliente del Dios vivo sobre tu pecado. Dios nunca pasará por alto el pecado, pero Él ofrece a su propio Hijo para tomar la culpa de tu pecado. Así que la palabra para nosotros nos dice que no perecerá, sino tendrá vida eterna. Vida eterna, esto es lo que nosotros obtenemos si creemos en Cristo. Tú puedes decir, la vida eterna no suena muy apetitoso para mí, vivo hoy, pero a través de Cristo vivo más y más largo. ¿Y qué tal si no me gusta esa vida? De todas maneras, bueno, vida eterna solamente se debe de comparar como existencia, sino se relata a cantidad, pero también se refiere a la vida de calidad en Dios, en la comunión con Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando tú piensas de vida eterna, debes de contrastarlo con el opuesto, que es con muerte eterna, muerte eterna. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nunca perecerán. Querido amigo, ¿cuál está aquí para ti? Es el gozo ahora, conociendo ahora, pero ahora es muy menor. De lo que se trata es de que tú tienes gozo para siempre o tormento para siempre. La eternidad nunca se acabará, así que el cielo nunca terminará y el infierno nunca terminará. Thomas Watson dijo, la eternidad para los piadosos es un día que no tiene puesta de sol, pero la eternidad para los malvados es una noche que no tiene amanecer.
Querido amigo, ¿quieres misericordia sin fin o gozo eterno con Dios? Si tú crees en Cristo, no perecerás, pero perecerás si tú no haces nada. Es como si tú estuvieras caminando en las vías del tren y el tren no está aquí, pero viene el tren y si tú no te quitas de las vías del tren, el tren te va a golpear. Así estás en tu estado natural, estás caminando sobre las vías del tren y el juicio de Dios viene hacia ti. Así que Juan 3:16 se muestra a ti para decir, salte de las vías del tren, confía en el Señor Jesucristo, no morirás, no perecerás, sino que gozarás vida eterna. Comienza ahora y continuará para siempre. El conocido autor conocido F. Lehman se le preguntó, ¿cuáles crees que son las letras cristianas mejores escritas de todos los tiempos? Y sin dudarlo comenzó a citar el himno de F. M. Lehman que dice, el amor de Dios es mucho mayor de lo que la lengua o la pluma pudiera decir, va más allá de las estrellas más altas y llega hasta el infierno más profundo. Es un hermoso poema, pero más que eso es una verdad hermosa que apunta al amor de Dios que está entrelazado en las Escrituras y está vivificado aquí en Juan 3:16. Juan 3:16 es más que una escritura puesta en un cartel o las letras encontradas bajo de un vaso o la dirección de unas palabras, sino que habla del amor de Dios por pecadores como tú y yo. Eso nos proclama el costo, la causa, que es el amor de Dios, el costo, que es la vida de su Hijo Jesucristo, y la condición de nuestra salvación es la fe solamente, y las consecuencias de prestar atención o rechazar el mensaje son eternas. Juan 3:16 nos dice que la fuerza impulsadora dentro del corazón de Dios para los pecadores perdidos es su amor, y en lugar de destruir a los pecadores, Dios eligió castigar a su Hijo con el castigo que merecíamos nosotros para que podamos recibir las bendiciones del perdón que no merecemos. Más que un fenómeno cultural, es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. La pregunta es, ¿creerás en Cristo y encontrarás vida? Déjame orar por nosotros. Oh Padre en el cielo, hemos oído hablar esta mañana de tu incomparable misericordia, de la grandeza de tu gracia, del amor más grande de todos. Se encuentra en la obra de tu único Hijo Jesucristo, el amor sobre todos los nombres, el Rey sobre todos los reyes, el Señor sobre todos los señores. Su nombre es el único nombre bajo el cielo que se nos da por el cual podemos ser salvos. ¿No darás tu gloria a otro? Tu Hijo tendrá la gloria que Él ganó a través de la cruz al salvar al hombre que no merecía la salvación, ni romper los corazones engrosados. Hemos oído tu palabra esta mañana y te pedimos que no solamente seamos oidores, sino hacedores, que vengamos a presentar la fe plena y inclinarnos ante Él, negando a nosotros mismos nuestro pecado, librarnos del juicio y de tu ira, y sálvanos como tú quieras, porque esto es lo que pedimos. Amén.